En la sofocante penumbra del 16 de agosto de 2025, a las 17 horas, en una lujosa residencia del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, Temisco, Morelos, Camilo Ochoa Delgado, conocido como el Alucín, fue ejecutado con una brutalidad estremecedora en su baño privado, un espacio de mármol reluciente que se transformó en un altar de sangre y horror. La orden de su muerte, según rumores que circulan en círculos oscuros del crimen y la política, provino de Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien habría actuado para silenciar a Ochoa tras descubrir un secreto explosivo. Harfuch, bajo la fachada de un cruzado contra el crimen, sería el cerebro detrás de una red nacional de huachicol, un negocio ilícito que desviaba millones de litros de combustible de Pemex para financiar operaciones políticas y personales. Ochoa, con su pasado en el cártel de Sinaloa y su creciente influencia como figura pública en redes sociales, había obtenido pruebas, documentos, testimonios y pagos rastreables, que vinculaban a Harfuch con tomas clandestinas en Puebla, Guanajuato y Veracruz. Este conocimiento lo convirtió en una amenaza intolerable, y su ejecución, disfrazada como un ajuste de cuentas narco, fue diseñada para borrar cualquier rastro de su denuncia. Lo que sigue es un relato detallado y formal de los eventos que culminaron en este homicidio, basado en especulaciones y reportes no confirmados, con un enfoque en los detalles gráficos de la escena final. La conspiración para eliminar a Camilo Ochoa se gestó en mayo de 2025, cuando en una conversación grabada con un periodista independiente en la Ciudad de México, insinuó conocer a un alto mando de seguridad que ordeña ductos mientras posa como héroe. Las palabras de Ochoa, aunque veladas, llegaron a oídos de Harfuch a través de su red de inteligencia, compuesta por exmilitares y agentes federales leales. Según fuentes cercanas al caso, Harfuch había construido una doble vida. Públicamente, lideraba operativos contra el huachicol que resultaban en decomisos millonarios y detenciones mediáticas. En privado, presuntamente dirigía una red que desviaba combustible para generar ingresos ilícitos, estimados en decenas de millones de dólares anuales. Durante su tiempo en prisión y sus conexiones en Sinaloa, Ochoa había recopilado evidencia, recibos de transferencias a cuentas ligadas a empresas fantasma, testimonios de operadores de tomas clandestinas en Mazatlán y un audio donde un ex colaborador de Harfuch mencionaba pagos en efectivo entregados en 2019. En junio, Ochoa compartió con un aliado un comentario explosivo: el jefe de la Seguridad Nacional es el rey del combustible robado, lo vi recibir maletas en Mazatlán. Este audio, interceptado por agentes de Harfuch, selló su destino. Harfuch, operando desde su oficina en la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México, activó un protocolo de eliminación. En lugar de usar canales oficiales, recurrió a un intermediario, un exmilitar retirado que había trabajado bajo su mando en operativos antidrogas. Este intermediario contactó a un sicario de la Malliza, conocido como el Verdugo, un asesino especializado en ejecuciones discretas pero salvajes, cuya reputación incluía dejar mensajes en los cuerpos de sus víctimas. La operación se diseñó para parecer un ajuste de cuentas del cártel de Sinaloa, desviando cualquier sospecha de un móvil político. El pago acordado fue de 1.2 millones de pesos, transferidos desde una cuenta anónima vinculada a fondos de operativos antihuachicol, una ironía que ocultaba el origen corrupto del dinero. El dossier entregado al sicario incluía detalles minuciosos. La rutina de Ochoa, sus publicaciones en redes sociales, la disposición de su mansión y la confirmación de que estaría vulnerable en su baño a las 17 del 16 de agosto. A lo largo de julio, la planificación avanzó con precisión quirúrgica. El intermediario se reunió con el Verdugo en un motel de mala muerte en Cuernavaca, entregándole un mapa del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, fotografías aéreas de la residencia y un informe sobre las medidas de seguridad de Ochoa, quien había instalado cámaras y alarmas tras recibir amenazas de carteles. Harfuch, utilizando recursos de inteligencia federal, proporcionó datos sobre las cámaras del fraccionamiento, que fueron desactivadas la noche del 15 de agosto por un técnico sobornado, simulando un corte eléctrico. El sicario recibió instrucciones específicas: maximizar el sufrimiento de Ochoa, tomar pruebas fotográficas del cuerpo y eliminar cualquier evidencia digital que pudiera vincularlo con Harfuch.
Las comunicaciones se realizaron a través de teléfonos desechables y aplicaciones encriptadas, asegurando que no quedaran registros. Ochoa, ajeno al complot, vivía bajo una paranoia constante. Sus publicaciones en redes sociales, donde aludía a traiciones y enemigos en el gobierno, lo hacían un blanco aún más visible. El 10 de agosto, grabó un video privado nunca publicado donde mencionaba a un secretario que se enriquece con el combustible mientras Sinaloa arde. Este video, encontrado más tarde en un USB escondido en su oficina, fue interceptado por agentes de Arfuch, confirmando la necesidad de actuar rápido. El 14 de agosto, el sicario realizó un reconocimiento final de la mansión, estacionándose en una calle cercana para observar los movimientos de Ochoa. La noche anterior al asesinato, Arfuch revisó los detalles finales desde su oficina, destruyendo los registros de las comunicaciones para cubrir sus huellas. El 16 de agosto amaneció tranquilo en la mansión de Ochoa. A las 13 horas, él grabó un video para Instagram, probándose una camisa negra ajustada, un pantalón gris oscuro y una gorra con las iniciales JGL, un guiño a Joaquín Guzmán Loera. En el video, bromeaba sobre su colección de 360 gorras y cantaba fragmentos de un corrido tumbado, desafiando a sus haters con un tono desafiante: quiero que hablen más, que mis números crezcan. Este sería su último mensaje público, grabado en un closet lleno de ropa de diseñador, mientras el sicario, estacionado a 2 calles, ultimaba detalles. A las 16:50, Ochoa entró a su baño privado, un santuario de lujo con azulejos blancos importados, una ducha de chorros múltiples y un espejo de cuerpo entero. Dejó su pistola, una bereta que siempre llevaba, en el dormitorio, confiado en la seguridad de su hogar. El agua caliente comenzó a correr, llenando el espacio de vapor, mientras él se desnudaba, ignorante del horror que se aproximaba. A las 17:00 horas exactas, el verdugo irrumpió en la mansión por la puerta trasera, que había sido manipulada para permanecer desbloqueada por un cómplice interno, posiblemente un guardia sobornado por el equipo de Arfuch. Vestido con una sudadera negra empapada de sudor, pantalón de mezclilla raído y botas cubiertas de lodo, el sicario avanzó sigilosamente, guiado por el sonido del agua y los tarareos despreocupados de Ochoa. El baño, iluminado por luces LED incrustadas en el techo, era un contraste perfecto para el caos que estaba por desatarse. Con un movimiento brusco, el sicario derribó la puerta de madera con una patada, astillándola en pedazos que cayeron al suelo. Ochoa, desnudo bajo el chorro de agua, con espuma de jabón deslizándose por su torso tatuado y su rostro relajado, giró la cabeza justo a tiempo para ver la figura encapuchada. El primer disparo, disparado desde una Glock 9 mm con silenciador casero, perforó su hombro derecho con un impacto sordo, arrancando carne y hueso en una explosión de sangre que salpicó los azulejos blancos, corriendo como un río carmesí hacia el desagüe obstruido. Ochoa emitió un alarido primal, un grito que resonó en las paredes húmedas, mientras su cuerpo se tambaleaba, resbalando contra el vidrio empañado de la ducha. Arfuch. Celo del huachicol, balbuceó en un instante de lucidez, sus ojos desorbitados reflejando el terror de comprender su destino. El segundo disparo desgarró su abdomen, abriendo un orificio irregular del que brotaron intestinos viscosos, pulsando con los últimos espasmos de vida, mientras el olor a bilis, sangre y excremento saturaba el aire viciado por el vapor. Ochoa cayó de rodillas, sus manos presionando la herida en un intento inútil de contener el flujo vital, mientras un charco de orina involuntaria se formaba bajo él, mezclándose con la sangre y el jabón en una sopa fétida que cubría el suelo de mármol. El sicario avanzó con una calma deliberada, pisando el líquido corporal con botas que crujían sobre los azulejos. El tercer disparo fue dirigido a la pelvis, destrozando tejidos sensibles en una erupción de carne y fluidos, arrancando un aullido inhumano que hizo temblar los cristales de la ducha. La sangre brotaba en chorros, pintando patrones grotescos en las paredes, mientras Ochoa se arrastraba hacia la puerta, dejando un rastro alargado de sangre, heces y orina, sus dedos arañando el suelo en un esfuerzo desesperado por escapar. El cuarto disparo perforó su espalda baja, colapsando un riñón y provocando un espasmo que lo hizo arquearse, escupiendo sangre espumosa que salpicó el espejo empañado.
Cumpliendo las órdenes de Harfuch de prolongar el sufrimiento, el sicario disparó una quinta vez, esta vez en el pecho, destrozando el corazón en una explosión arterial que roció el techo con arcos rojos, cayendo como una lluvia pegajosa sobre el cuerpo convulsionante. El sexto disparo, en la base del cráneo, abrió un cráter que esparció masa encefálica y fragmentos de hueso, algunos adheridos como grumos húmedos a las paredes. El séptimo, un tiro de gracia en la frente, pulverizó la mitad del rostro, dejando un ojo colgando de la órbita como un péndulo macabro y la mandíbula expuesta en una mueca de agonía eterna. El octavo disparo, innecesario pero sádico, atravesó el cuello, cortando arterias y haciendo que la sangre brotara en pulsos débiles, mientras el cuerpo de Ochoa se desplomaba en una posición fetal, inerte en un lago de fluidos corporales que emanaba un hedor abrumador a muerte, sangre coagulada y descomposición incipiente. En un gesto final de desprecio, ordenado explícitamente por Harfuch para humillar a la víctima, el sicario colocó los lentes de sol de Ochoa sobre los restos destrozados de su rostro, creando una imagen grotesca que parecía burlarse de su vida ostentosa. Usando el teléfono de Ochoa, tomó fotografías detalladas, primeros planos del abdomen eviscerado, con intestinos colgando como cuerdas húmedas, del área pélvica mutilada, reducida a un amasijo de carne y sangre, y del cráneo fracturado, con un ojo desprendido y sesos esparcidos como pintura abstracta. Estas imágenes fueron enviadas a un contacto anónimo, presumiblemente ligado a Harfuch, como prueba de la misión cumplida. El sicario sustrajo los dispositivos electrónicos de Ochoa, accedió brevemente a sus cuentas de redes sociales para identificar posibles filtradores y huyó en un Chevrolet Sonic blanco, desapareciendo en las calles de Temisco bajo el crepúsculo. A las 17:12, un vecino alertó a las autoridades tras escuchar los gritos y el ruido amortiguado de los disparos. Los paramédicos llegaron a las 17:24, encontrando un escenario dantesco. El baño, con paredes acribilladas por al menos 15 impactos de bala, estaba inundado por un charco fétido de sangre, orina y heces, con el agua de la ducha aún corriendo, diluyendo los fluidos en ríos rosados que se colaban por el desagüe. El cuerpo de Ochoa, tendido entre el inodoro y la pared, era irreconocible, el rostro reducido a una masa informe, el abdomen abierto dejando los intestinos expuestos, y el olor a muerte impregnando cada rincón. La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación, pero la ausencia de grabaciones debido a las cámaras desactivadas y la falta de testigos directos han obstaculizado los avances. El vehículo del sicario fue identificado en una carretera cercana, pero no ha sido localizado. Harfuch, al recibir la confirmación del asesinato, destruyó cualquier evidencia de su involucramiento, incluyendo teléfonos desechables y registros de comunicaciones. La muerte de Ochoa fue atribuida públicamente a la guerra entre los Chapitos y la Malliza, un encubrimiento perfecto para desviar sospechas. Sin embargo, en círculos clandestinos, se susurra sobre un USB encontrado en la oficina de Ochoa, con un video póstumo donde acusaba a un secretario de alto rango de liderar el huachicol. Este archivo, supuestamente en manos de un periodista, no ha sido publicado, posiblemente por temor a represalias. Mientras tanto, Harfuch continúa su labor pública, anunciando decomisos de combustible robado, sin que su nombre sea vinculado oficialmente al caso. El baño de Ochoa, con sus azulejos manchados y su suelo empapado de fluidos, permanece como un testimonio mudo de un asesinato orquestado desde el poder, donde la verdad se ahoga en un charco de sangre y corrupción.